Y les soy sincero, el tema para este domingo era la resurrección. Y cuando yo lo leí, soy un desastre yo, cuando lo leí me encanta porque amo hablar del Señor Jesucristo. Y entonces me puse a pensar de qué iba a hablar, de la tumba vacía, de los guardias, de los discípulos camino a Emaús, de las mujeres. Y yo ya estaba feliz de lo que iba a predicar. Y claro, no le quiero mentir, no le voy a decir el día porque me avergüenza, pero durante esta semana leí el boletín, no el boletín, leí las bases de la iglesia. Y yo le quiero decir lo que dice las bases de la iglesia, lo tengo en mi teléfono. Dice la resurrección. Creemos en la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos, los unos para felicidad eterna, los otros para perdición eterna. Creemos que los espíritus de los muertos en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor, mientras sus cuerpos esperan el día de la resurrección. Y cuando leí eso, me di cuenta que no habla de la resurrección de Cristo. Entonces el tema que me tocaba predicar hoy no era la resurrección de Cristo, y todo lo que había pensado, estudiado y plasmado en una hoja de papel, lo tuve que dejar de lado. Porque calculo que hablaron de la resurrección de Cristo cuando hablaron de la obra de Cristo, no estuve aquí. Si no lo hicieron, espero que cambiemos la agenda y el domingo de resurrección prediquemos de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero a mí no me toca predicar de eso. Me toca predicar de la resurrección de los hombres, ya sea para perdición o para bendición eterna. Y les soy honesto, es un tema mucho más difícil que predicar de la resurrección de Cristo, por lo menos para mí. Porque la resurrección de los hombres tiene que ver con cosas distintas. Y yo vuelvo a repetir, le quería hablar de la resurrección de Cristo, la tumba vacía, hablar del Evangelio, hablar del impacto de la resurrección de Cristo en la vida de las personas, pero no es el tema que me toca. Me toca hablar de la resurrección de los hombres. Aquellos que no creen en Cristo para condenación eterna, aquellos que creemos en Cristo para pasar la eternidad con nuestro Señor. Daniel capítulo 12, versículo 2. Yo sé que son las 12:20, es tarde, pero en El Salvador el domingo estaba predicando 2 veces, me dijeron que tenía que entregar el púlpito a las 9 y me lo entregaron a las 9:33. Y dije, voy a ser breve, y prediqué más cortito. Y en el segundo culto que tenía que predicar, se me acercó un hermano y me dijo, hermano, le pido un favor, no diga más que va a ser breve. Si nos tenemos que quedar más tiempo para escuchar la palabra de Dios, ese es el único motivo por el cual hemos venido. Así que voy a dejar de decir que voy a ser breve. Voy a ser bien largo, aguántese, para eso vino. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra de Dios, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mire, la resurrección de los cuerpos es un tema que se ve desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Obviamente hay mucho más claridad en el Nuevo Testamento. Voy a tener que quedarme acá. Los de la cámara van a estar felices porque no me voy a poder mover. Recuerda, los saduceos hablan con el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22. Ellos no creen en la resurrección y le vienen y le dicen, a ver, ¿qué pasa si un hombre se muere y su esposa se casa con su hermano? Si hay resurrección, ¿de quién es? La resurrección era un tema, hasta el día de hoy yo creo que es un tema complicado. Porque afecta áreas fundamentales de nuestra vida cristiana. Afecta nuestra escatología, son los eventos futuros. Afecta un montón de cosas. Y yo quiero que a la luz de la palabra de Dios, y vamos a tener que buscar muchos pasajes, así que suene sus dedos, abra su Biblia y búsquelos conmigo. Pero a la luz de las Escrituras, quiero que veamos cuáles son las implicancias de la resurrección de los hombres para usted y para mí. Así que vamos a leer muchos versículos. Apocalipsis 20, versículos 4 al 5. Si usted me conoce, yo normalmente me baso en un pasaje y trato de solo citar todos los otros. Hoy no puedo hacerlo, porque no hay un pasaje en particular que diga todo lo que se tiene que decir en cuanto a este tema. Tal vez 1 Corintios capítulo 15 es el pasaje por excelencia para la resurrección, pero necesitamos ver más. Apocalipsis 20, 4 y 5. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Juan capítulo 5. Y si en algún momento me meto a la resurrección del Señor Jesucristo, vuélvame a traer al tema, porque es más fuerte que yo, pero tengo que hablar del tema que me dieron. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y usted recuerda 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla de la esperanza de que usted y yo dormimos, y habla de la venida de Cristo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con Él. Mire, lo primero que tiene que entender o debemos entender en cuanto a la resurrección, es que define nuestra escatología. Y lamentablemente estos no son temas de los cuales a mí me apasionan, no, la palabra no es apasiona. Creo que son temas más de enseñanza que de prédicas, pero debo tocarlos porque estamos viendo nuestras bases doctrinales. Mire, la escatología son los eventos futuros. Es el estudio de los eventos futuros. Y la resurrección define un montón de ellos. Y estoy seguro que aquí en la congregación hay más de una opinión. Si usted opina diferente, yo voy a tratar de ser lo más objetivo, pero es imposible. Voy a decirle qué creo que la Biblia enseña. Si usted opina distinto, después lo podemos charlar. Mire, la Biblia dice que hay 2 resurrecciones bien claritas. Todo ser humano va a resucitar. ¿Sí? Algunos para salvación y otros para condenación. Ahora, yo creo que la Biblia habla de la primera y segunda resurrección y no da un tiempo específico. Y le voy a explicar por qué. Porque la primera resurrección, uno podría leer 1 Tesalonicenses y decir, la primera resurrección es cuando Cristo venga por su iglesia, y la Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fin de la primera resurrección. Y los que mueren entonces en la tribulación, que son salvos, que lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20, que dice que resucitarán, y dice, y esta es la primera resurrección. Mire, yo creo que la primera resurrección, y usted puede estar de acuerdo o no conmigo, tiene etapas, pero sigue siendo la primera resurrección. Se llama primera resurrección a todos aquellos que resucitan para poder ir con su Señor al cielo. Y le voy a hacer una línea de tiempo bien rápida, espero que siga conmigo. Pronto, tal vez hoy, esperemos que sea hoy, el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que hemos quedado seremos arrebatados. Luego de ese evento comienzan en la tierra 7 años llamados tribulación y gran tribulación. En el cielo, mientras tanto, las bodas del Cordero. Durante esos 7 años hay gente que va a aceptar a Cristo, que va a rechazar la marca, que no se va a identificar con la bestia, se va a identificar con Cristo y morirán. Luego de esos 7 años, esa gente va a resucitar también para salvación, para pasar la eternidad con su Señor. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Ahora, tenemos un problema, y acá es donde la escatología se pone complicada. ¿Dónde resucitan los santos del Antiguo Testamento? Hay 3 opiniones, no voy a discutir. Hay gente que piensa que resucita cuando Cristo venga. Para mí eso tiene un problema porque afectaría toda la teología, porque quiere decir que son parte de la iglesia. Si son parte de la iglesia, no se entiende nada, entonces es un revuelto total. La otra opción, yo considero que es la correcta, es que resucitan junto con los que han muerto durante la tribulación. Hay otra gente que piensa que resucitarán después, no la considero, ni siquiera encuentro algo para fundamentarlo. Pero todo esto tiene que ver con los eventos futuros, milenio, cuándo Cristo viene. Y uno dice, hermano, vamos a la parte práctica, esto es como que... Y yo normalmente soy así, ustedes me conocen, pero creo que es necesario que entendamos
qué es lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Entonces, más allá de las diferentes opiniones, le quiero dar una bien rápida. Y si usted opina distinto, buenísimo, pero puede estudiarlo. Cristo viene por usted y por mí. Somos llevados con el Señor. Amén. Yo no quiero conocer la muerte, quiero ser llevado con Él. Tampoco quiero que mi hija se case, así que quiero hacer que Él venga antes de eso. Son deseos, cada cual. Cristo viene. Los muertos en Cristo resucitan primero. Quiere decir que tal vez su padre, su abuelo, quien usted conozca que haya muerto en Cristo, Él resucitará primero. Tendrá un cuerpo y se irá con su Señor. Luego en la tierra vienen los 7 años, probablemente uno de los más terribles de la historia. Mientras usted y yo estamos en el cielo celebrando las bodas del Cordero, la esposa y su esposo. Y aquí gente es perseguida, no han quedado salvos, pero hay gente que entiende luego de ese evento que Cristo era real, Él era el Mesías y son salvos. Son perseguidos, la mayoría de ellos asesinados. Y luego de esos 7 años, el Señor viene en la primera venida, o en el arrebatamiento. Él no vino a la tierra, sino que llega a las nubes. Luego de esos 7 años, el Señor viene y pone sus pies en la tierra. Y ahí, yo creo, resucitan los muertos de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento, y comienza el periodo llamado el milenio. Satanás es atado. Usted conoce mejor que yo todos estos eventos, pero Satanás es atado y hay un reino de 1000 años de paz. Aparentemente la Biblia no enseña que va a haber muerte durante esos 1000 años, sí va a haber nacimientos. Y luego de 1000 años Satanás es liberado, personas se rebelan, el Señor mata a todos. Viene el juicio del gran trono blanco y la Biblia dice que todos los inconversos de la historia resucitan. Porque, y acá es donde usted ya no va a entender nada de lo que estoy diciendo, el infierno no está abierto aún. Porque el infierno fue preparado para Satanás, el anticristo, el falso profeta y sus ángeles. Entonces, ellos son los primeros en entrar, luego los 1000 años, resucita, juicio del gran trono blanco. Toda persona va a doblar su rodilla delante del Señor Jesucristo, entendiendo quién es Él, y serán arrojados por toda la eternidad al lago de fuego. 10 escatología en 5 minutos. Si usted no entendió nada, es comprensible. Pero si tiene que rescatar algo de todo esto, es que usted va a resucitar. Mire, no me importa si usted viene aquí por primera vez. Usted va a resucitar. Algunos para salvación y otros para condenación eterna, pero es inevitable. Va a resucitar. Y cuando logramos entender lo que la resurrección implica, es fantástico. Mire, el tercer punto no quiero entrar ahí, pero es algo que me apasiona. ¿Sabe? Usted va a tener un cuerpo por toda la eternidad. Los que están en el infierno también. Y el Señor dejó establecido que usted y yo resucitáramos para pasar la eternidad con Él de una manera corpórea. Y vamos a entrar en eso en un segundo. Tengo que seguir porque el último punto es un poquito más largo. 1 Corintios capítulo 15. Por lo menos tenemos una idea, espero, de una línea de tiempo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Mire, no solo define nuestra escatología, es el centro de nuestra esperanza. Su resurrección y mi resurrección están basadas en el hecho de que Cristo resucitó. Y Él fue, y acá tenemos que entender, las previas resurrecciones, que son los milagros que el Señor Jesucristo hizo, fue personas que Él resucitó, pero que eventualmente volvieron a morir.
Él resucitó a Lázaro, le dijo, Lázaro ven fuera, Lázaro salió, pero tarde o temprano, Lázaro volvió a morir. ¿Cuánto tiempo después? No lo sabemos. Pero la resurrección de Cristo, Él resucitó y jamás volverá a morir. Esa es la vida eterna prometida. Ese es el restablecimiento del motivo por el cual fuimos creados, para ser eternos. Por eso a veces cuando hablamos de la predicación del Evangelio y ni siquiera citamos que Cristo murió y al tercer día resucitó, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, no venció a la muerte. Si Cristo no venció a la muerte, usted y yo estamos condenados. Por eso me es muy difícil que a veces predicamos el Evangelio en cualquier momento. Entonces estamos predicando, no sé, de escatología y sin haber dicho nada decimos, pídale al Señor que limpie sus pecados. ¿Alguien quiere hacer eso? A ver, hermano, ¿hablamos de la cruz? No. ¿Hablamos de la resurrección de Cristo? No. ¿Hablamos de la implicancia? No. ¿Cómo puede ser alguien salvo? Mire, la resurrección es una doctrina fundamental. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido nada. Y si Cristo sí resucitó, quiere decir que usted y yo también vamos a resucitar. No quiero ahondar mucho en la resurrección. En realidad sí quiero ahondar en la resurrección de Cristo, pero no debo. Hermano, la resurrección de Cristo es uno de los actos más fantásticos de toda la historia. La muerte en la cruz fue el pago, la sustitución. Debíamos morir nosotros y murió Él. Pero la resurrección es la confirmación de que el pago fue acepto, de que la muerte fue vencida, de que usted y yo teníamos chance de ser salvos. Sin eso nada tiene sentido. Y a veces escucho comentarios como decir, si resucito o no resucito, a mí no me importa, yo quiero ir a estar con mi Señor. Sí, está bien, yo tengo ese mismo sentir, pero es importante nuestra resurrección. Porque representa que lo que Cristo hizo, Él fue el primogénito, para que nosotros podamos disfrutar de eso a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Y eso cambia toda nuestra esperanza. Mi esperanza es volver a ver a seres amados que están en el cielo. Y la gente dice, ¿y cómo nos vamos a reconocer? Yo creo que vamos a tener el mismo cuerpo, por ahí un poquito más flaco, espero. Pero vamos a resucitar para pasar la eternidad con nuestro Señor. Si vamos a tener todos la misma edad, si vamos a ser todos... No tengo idea, no encuentro un versículo. Lo único que me conflictúa un poco es que vamos a ser todos iguales, en el sentido de que nos vamos a amar unos a otros de la misma manera, y yo no voy a poder ir de la mano con mi esposa, eso me conflictúa un poco, porque la voy a amar igual que a cualquiera de ustedes, lo cual es incomprensible para mí, pero va a ser un lugar fantástico. Y yo le quiero decir algo, esa es la eternidad prometida. Si yo me muero hoy y voy al cielo, es algo hermoso, fantástico, estoy en la presencia de mi Señor, pero eso no es la redención que me fue prometida. Yo debo resucitar. Debo tener mi cuerpo para estar con mi Señor por toda la eternidad. Y eso es fantástico. Mire, yo le tengo que leer algunos versículos, pero quiero que entienda esto. La resurrección le da más realismo a la eternidad. Porque a veces espiritualizamos la eternidad. Es todo espiritual. Y voy a llegar al cielo y voy a ir por las calles de oro flotando como un ente. No. Voy a caminar por la eternidad con mi Señor. Y yo le quiero decir que una de las cosas que para mí tiene más significado, si hay algo que yo anhelo, es darle un abrazo a mi Señor. No sé cómo van a hacer, porque no lo voy a soltar, así que todos ustedes tendrán que hacer cola durante años. Pero yo le quiero dar un abrazo a mi Señor. Si fuéramos espíritus, sería algo medio raro. No voy a hacer burla porque no debo, pero yo le quiero dar un abrazo. Es lo que anhelo, es lo que quiero. Y para eso necesito tener mi cuerpo. Para pasar la eternidad con mi Señor. Mire, la resurrección nuestra es algo fantástico. Le da mucho más realismo a nuestra eternidad. Pero yo quise ir rápido por esto. Le da mucho más realismo al infierno. Yo le quiero leer varios pasajes. Mateo capítulo 25. Y creo que este es el punto con el cual yo quería hablar con usted.
Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 3, no lo busque, yo se lo leo. Si quiere, busque otra vez Daniel capítulo 12. Mateo capítulo 3, versículo 12, dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Daniel capítulo 12, versículo 2. Los tenemos que leer todos, luego vamos a hablar de ellos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Marcos capítulo 9. Yo sé que es la época de los iPads y de los celulares, pero extraño el ruido de las hojas de la Biblia moverse. Marcos capítulo 9, versículo 44 al 49, dice así: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y luego comienza a hablar, recuerda, si tu ojo te fuera ocasión de caer, quítatelo, porque mejor te es entrar al cielo con un ojo menos que pasar la eternidad en el infierno. Y sigue siempre diciendo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado, puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, y con este termino. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo le quiero decir algo. Espero que usted no tenga ningún ser querido que haya muerto sin Cristo. Yo sí. Pero cuando logro entender que la resurrección es real, y que ellos van a tener un cuerpo, y que van a sufrir eso por toda la eternidad. Toda la eternidad en un lugar donde el fuego nunca se apaga. Toda la eternidad en vergüenza y confusión eterna. Toda la eternidad donde el gusano nunca muere, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo a veces leo estos pasajes y no entiendo. ¿Cómo nos puede costar tanto predicar el Evangelio? Hay gente que va a resucitar y tendrá su cuerpo toda la eternidad para sufrir, ser atormentado, estar confundido, quemado, día y noche por toda la eternidad. Y no nos importa. Y yo pensaba en la resurrección y lo único que pensaba era en darle un abrazo a mi Señor. Y tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y pensaba, ¿y los demás? ¿Y los demás? Pensaba, le soy sincero, creo que el tiempo del Señor. Pensaba en la muerte de la abuela de mi esposa. Todavía no murió. Y decía, no entiendo cómo pueden estar tristes. Es gloriosa su muerte. Y lo único que pensaba yo al leer estos versículos era en mi abuelo. Y en millones de personas que van a pasar la eternidad en el infierno, sufriendo toda la eternidad
Y a mí no me importa. A veces escucho mis mensajes y digo, ¿cómo puede ser que predique lo que predique siempre termino hablando de lo mismo? Pero después doy gracias a Dios porque siempre termino hablando de Cristo. Mira, hermano, estamos mal. Vemos las cosas como un simple hechos. Voy a ser resucitado, voy a tener un cuerpo, ¿será que puedo volar? ¿Va a haber fútbol? ¿Voy a comer un asado? ¿Por qué no pienso un minuto en aquellos que vivirán eternamente en el fuego eterno? Fuego que nunca se apaga, donde hay vergüenza y confusión eterna, donde el gusano nunca muere, donde el fuego no se apaga, donde el fuego y el azufre no dan reposo, donde el fuego y el azufre los atormentan día y noche por los siglos. Usted y yo nos podemos ir de acá felices. Y está bien, porque un día con nuestro cuerpo glorificado, yo le daré un abrazo a mi Señor y es algo que anhelo en mi corazón. Pero ese día va a llegar, pero mientras tanto quiero vivir pensando en los otros, para los cuales está prometido el fuego eterno, para los cuales está prometido algo que nunca acabará. ¿Y sabe qué es el problema? Clamarán a Dios y Dios no les oirá. Mire, el infierno abarca todos los sentidos, por eso van a tener un cuerpo. Espiritualmente sufriendo, entendiendo quién es Cristo, pero tarde, no hay nada que hacer y sufrirán la separación eterna de Dios. Emocionalmente estarán avergonzados y confundidos por toda la eternidad. Y físicamente estarán siendo prendidos fuegos, atormentados, aguzanados por los siglos de los siglos. ¿Sabe? Yo he contado muchas veces una historia de un hombre que se llamó, ahora ya no me acuerdo muy bien, pero le decían el carnicero de Londres. Fue un asesino y él iba a morir y estaba caminando en sus últimos pasos para ir a la silla eléctrica y morir. Y alguien le leyó Apocalipsis 20, donde el fuego y el azufre atormentarán día y noche por los siglos de los siglos. Y él dijo, yo sé que es mentira, porque si eso fuera verdad, ustedes estarían predicando por todos lados, a toda hora. Hermano, ¿usted se da cuenta lo que la gente, aún gente que usted ama, va a sufrir en el infierno? Y como si no fuera suficiente, su cuerpo va a resucitar para sufrir por toda la eternidad. No se queda ahí solo el Señor. Bueno, es un sufrimiento espiritual, donde hay una separación eterna de Dios. No, es un sufrimiento completo. Van a resucitar, van a ser juzgados y luego van a sufrir por la eternidad. La gente necesita de Cristo. Necesita que usted y yo entendamos que nuestra resurrección es el centro de nuestra esperanza, pero también es el centro de la esperanza para este mundo perdido. Necesitamos hablar con pasión de lo que va a pasar en la eternidad. Y está bien que nos juntemos usted y yo como familia de la fe y digamos, qué locura que vamos a pasar la eternidad con el Señor y le vamos a poder dar un abrazo y sonriamos y disfrutemos. Claro que está bien. Pero no podemos dejar pasar lo que los otros van a sufrir. No podemos seguir sin predicar el Evangelio. El infierno nos tiene que dar terror. No porque lo vaya a vivir, yo no lo voy a vivir. Yo voy a pasar la eternidad con mi Señor. Pero me da terror saber que conozco tanta gente que va a experimentar eso por los siglos de los siglos. Y no hay salida. Una vez que llegan a ese lugar, no hay salida. Oh, pero Dios puede hacer algo. No hay salida. Es eterno. ¿Y entonces qué hacemos? Podemos hacer algo hoy.
algo que marque la diferencia hoy. ¿Sabe? Yo he escuchado el Evangelio predicar, calculo que millones de veces. Pocas veces he escuchado hablar del infierno. Pocas veces he escuchado hablar, confrontar a la gente con lo que va a sufrir la eternidad. Y entramos en esas cosas de que es que no queremos que se ofendan. Y usted prefiere que no se ofendan, pero que vivan la eternidad con fuego y azufre, sin reposo, quemándose, avergonzados. Mire, hermano, ser consciente de la resurrección que vamos a tener no solamente tiene que transformar nuestra escatología, que si lo hace o no, no nos cambia en nada. No solamente tiene que darnos a entender cuán grande es nuestra esperanza, que es fundamental, pero si no le da un realismo de la eternidad que lo lleve a predicar el Evangelio, no entendimos nada. Si no lo hace entender que el mundo está condenado a un sufrimiento eterno, que la descripción es terrible, y no cambiamos nada, no hemos entendido la resurrección. Por eso me encantó encontrar que nuestras bases doctrinales, y yo no le quiero mentir, no lo había leído antes o si lo leí no me lo acordaba, creemos en la resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos. Los unos, y me encanta esto, para la felicidad eterna, y los otros para la perdición eterna. A mí me hubiera gustado ahondar un poquito más en esa perdición eterna, para el sufrimiento eterno, para la ausencia de Dios, para el silencio de parte de Dios, donde el gusano y el fuego no acaban, no mueren, por los siglos de los siglos. Mire, no sé qué le provoca a usted, sé que me provoca a mí. Me hace salir a la calle y ver a la gente de una manera distinta. Y yo miraba a mi esposa, a su familia con dolor. Quería consolarlos, le leía a mi esposa todo lo que promete a las 7 iglesias de Apocalipsis el Señor, que es la promesa para el que venciere. Y la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5 que somos vencedores, que hemos vencido a aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo. Y le decía, no puede haber dolor con todas esas bendiciones que el Señor narra. Ahora, si no tuviera a Cristo, entendería. Debería ser un dolor inexplicable. Debería haber un terror. Y sabe, no es el tema, pero no me importa. Yo sigo teniendo miedo de que aquí haya gente que vaya a experimentar eso por toda la eternidad. No, es que voy a una iglesia linda, hay un ministerio con sordos precioso, Taoanza, es lindísima. ¿Y si se muere, a dónde va? Los ministerios que tenga la iglesia, la alabanza que cantó, no significa absolutamente nada. Si no ha entendido que usted era culpable de su pecado, condenado, que el Señor al ver su pecado lo mandaba al infierno, a morir eternamente separado de Dios, sufriendo por toda la eternidad, pero de tal manera Él lo amó a usted y a mí que envió a su único Hijo Jesucristo. Vivió de una forma santa, sin pecado, y murió en la cruz del Calvario en sustitución suya y mía. Nos correspondía a nosotros, pero Él lo pagó, el justo por los injustos. Y no solo murió, sino que al tercer día resucitó. La Biblia dice, para darnos vida juntamente con Él, nuestra esperanza. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano o amigo, porque no le conozco, ¿dónde va a pasar la eternidad? Yo siempre cuento y les he contado muchas veces que acepté a Cristo muchísimo. Cada vez que escuchaba algo así, aceptaba a Cristo porque tenía miedo.
cuando fui al instituto bíblico. Obviamente ya no lo hago más porque sé que soy salvo. Pero mi problema era que tenía dudas y decía, prefiero aceptar a Cristo una vez más antes que irme al infierno. Claro, después finalmente comprendí el Evangelio y no necesité aceptar más a Cristo. Pero yo le hago una pregunta y respóndasela a usted mismo. ¿Tiene dudas de su salvación? Si las llega a tener, acepte a Cristo por las dudas. Por ahí no comprendió lo que significaba. Tengo dudas de mi salvación porque no sé lo que hice. Y me cuesta porque pasan las reuniones, pasan los momentos y sigo escuchando respuestas como que, no, ¿cuándo aceptaste a Cristo? Yo, desde que nací voy a la iglesia. Y eso no salva. Sin más, esta semana que pasó, escuché eso de una persona que yo no lo podía creer. Amigo, ¿es usted salvo? Si no lo es, clame a un Dios que lo amó tanto que envió a su único hijo a morir por usted, santo. Murió y tuvo el poder para poner su vida y volverla a tomar. Y en ese poder que Él tiene, lo puede salvar. Por su sangre derramada, por su resurrección, le puede dar vida juntamente con Él. Ahí donde está, ore conmigo. Si usted es salvo, hermano, dé gracias a Dios, porque va a pasar la eternidad con un cuerpo pudiendo abrazar a su Salvador. Pero también ore por aquellos que aún no le conocen. Cierre sus ojos ahí donde está. Y ore. Ore por un mundo que se está perdiendo sin Cristo. Y si usted no conoce al Señor, yo quiero decirle, no porque lo odie, no porque no lo quiera, sino porque es la verdad, porque es lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero decirle que usted va a pasar la eternidad en un lugar donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, donde va a estar confundido, avergonzado, sufriendo tormentos día y noche por los siglos de los siglos. A menos que reciba a Cristo como Salvador personal. Y si usted entiende que está condenado, pero quiere ser salvo de eso, por Cristo, clame a Él con sus palabras. No hay oraciones mágicas. Dígale, Señor, entiendo que soy un pecador, estoy condenado, me merezco el infierno, pero no lo quiero. Sálvame. Entiendo que Cristo murió y resucitó y tiene poder para salvarme. Sálvame. Y querido amigo, las oraciones no son mágicas. Es simplemente un corazón arrepentido. Y la comprensión, la fe en el sacrificio de Cristo. Si usted le ha pedido a Cristo que lo salve, yo quiero orar por usted. Ahí donde está, rápidamente, solo yo estoy mirando, levante y baje su mano. Quiero darle gloria a Dios por su vida. ¿Alguien así? Levante su mano ahora. No tenga vergüenza, no tenga miedo. Cristo murió por usted. Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más que le dice sí a Cristo? Amén, gracias a Dios. No esperes más. Él te está buscando. ¿Alguien más? Padre, gracias porque un día los muertos en Cristo resucitarán primero. E iremos a tu santa presencia por toda la eternidad. Y anhelo el día en que te pueda dar un abrazo, Padre. Pero Señor, mientras me tengas en esta tierra, dame pasión por aquellos que aún no te conocen y para los cuales está preparado un tormento eterno. Padre, danos de nuevo para predicar tu evangelio. Danos amor. Ayúdanos a comprender las implicancias de la resurrección. Y Padre, quiero darte la gloria y la honra
por estas dos hermanas ahora que te han reconocido como Salvador personal. Padre, que puedan disfrutar de la paz y seguridad que todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo pasaremos la eternidad contigo. No porque somos buenos, no porque vamos a una iglesia, por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por tu evangelio, por la salvación. Bendice a estas hermanas. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.